Hola, les damos la bienvenida al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En la clase de hoy, la estudiante Marlene Villaggi nos hará un recorrido por el texto de Problemática Filosófica, los orígenes del pensamiento griego. Hola compañeros, compañeras y compañeres. En este caso nos encontramos para hablar sobre la materia Problemática Filosófica. Vamos a hablar sobre el texto de Bernard, El universo espiritual de la polis, que suele ser el texto con el cual nos introducimos por primera vez en la materia. Antes de arrancar, quiero remarcar que este material es complementario a la lectura. Dicho esto, vamos a comenzar hablando sobre Bernard, que fue un historiador y antropólogo que dedicó gran parte de sus trabajos a estudiar la Grecia antigua. Y es en este texto, Los orígenes del pensamiento griego, que este autor realiza un recorrido acerca del surgimiento de la racionalidad griega, donde se trabaja la idea de que los orígenes del pensamiento griego se dan a partir del paso del mito al logos. Se preguntarán qué es el logos. El logos es el discurso racional, es la palabra razonada que ordena el mundo. Entonces, recuperando la idea anterior, se pasa de lo mítico a un pensamiento racional. Siguiendo con la lectura de este autor, en la introducción tenemos un breve escrito acerca del contexto en el que se encontraba la antigua Grecia. Dice Bernard, hay un corte en la historia del hombre griego, pero para entender este corte, primero debemos situarnos históricamente. Había 4 tribus griegas antiguas, los donios, los aqueos, los jonios y los eolios. Es a partir del avance de las tribus dóricas en la Grecia continental que se quiebra el poderío micénico. Y acá nos parece importante remarcar este momento de ruptura en la historia griega, ya que esta misma va a tener consecuencias directas en el hombre griego, quien comienza a cambiar sus actitudes, su forma de pensar, su universo espiritual, y este giro va a implicar en la antigua Grecia el surgimiento de la ciudad, es decir, la polis, y en el nacimiento del pensamiento racional que mencionábamos antes. Entonces, lo que este texto nos invita a pensar es el paso que se produce en Grecia, este acontecimiento nuevo que emerge y resignifica todo lo que antes estaba establecido, poniendo ahora lo público, lo político, la palabra, la discusión constante como los ejes que predominan. La racionalidad griega se desprende de todo lo mítico, lo religioso. La polis, la ciudad, se centra ahora en el ágora, que es la plaza en la que se debaten todos aquellos problemas de interés general. Bueno, luego de esta breve introducción, Bernard ubica entre los siglos 8 y 7 el advenimiento de la polis, y sus características principales son la preeminencia de la palabra, el carácter de plena publicidad de las manifestaciones de la vida social y la isonomía. El primer rasgo, la preeminencia de la palabra, se refiere a que la palabra era la herramienta política por excelencia. La palabra entendida como el debate, la discusión, la argumentación, el arte político de un ejercicio del lenguaje. El segundo rasgo de la polis ateniense, la plena publicidad, es porque se establecen prácticas abiertas, establecidas a plena luz del día, y se produce el acceso a un mundo espiritual previamente reservado. Los conocimientos, valores, son llevados a la plaza pública y sometidos a la crítica y al debate. Algo que en el anterior orden social del que hablábamos antes, de la monarquía, estos saberes eran exclusivos de la monarquía y de las sectas religiosas. No eran sometidos a debates y muchas veces no estaban escritos en lenguajes que pudiera entender, ni siquiera eran divulgados para toda la sociedad. Entonces también acá entra la redacción de leyes. La palabra constituía el instrumento de la vida política y la escritura, por su parte, era la que permitía una divulgación completa de los conocimientos anteriores reservados o prohibidos. A partir de la escritura de las leyes, lo que se logra es asegurarse a la misma la permanencia y la fijeza. Los individuos hacían su saber público a través de la escritura. Entonces entendamos este rasgo como oral y escrito. Oral por el ejercicio de debate en el ágora y escrito porque asegura la permanencia y la fijeza de las leyes. Y el tercer rasgo es la isonomía. Aquellos que componen la ciudad son entendidos como iguales, y es su similitud lo que funda la unidad de la polis. La isonomía refiere a que son las mismas leyes las que rigen a todos,
y la isocratía es el gobierno de los iguales, es decir, una forma de gobierno en la cual todos los ciudadanos poseen poderes políticos equivalentes. Siguiendo con el texto, ya en la conclusión, el advenimiento de la polis está estrechamente relacionado con el nacimiento de la filosofía. Es justamente en el plano político donde se construye y se expresa la razón y el logos. Dice Bernard en la conclusión, el paso del mito al logos se da a partir de que se pone en discusión el orden humano, a partir de que trataron de definirlo, traducirlo a formas accesibles de la inteligencia. Y esto no puede darse sin el uso de la reflexión, del debate. La filosofía nace así en Mileto, enraizada al pensamiento político, al uso de la palabra, de la discusión. Y la razón griega se ha formado en las relaciones de los hombres, sí, se ha formado a partir del uso racional del lenguaje. La razón griega se forma a partir del arte político. Concluye Bernard, y esto lo digo textualmente, la razón griega es la que en forma positiva, reflexiva y metódica permite actuar sobre los hombres, no transformar la naturaleza. Dentro de sus límites como en sus innovaciones, es hija de la ciudad. Podemos decir que la filosofía es hija de la polis, ya que este acontecimiento nuevo, que emerge como lo es el surgimiento de la polis, da lugar a toda una serie de cambios en las formas de pensar y en la forma de organizarse de los griegos. Se dejan de lado las explicaciones religiosas, las explicaciones míticas, se destruye la monarquía, y son los ciudadanos quienes tienen ahora un papel central, aquellos ciudadanos que discuten y debaten, que utilizan la palabra como herramienta política. La polis actúa como condición de posibilidad para gestar algo nuevo. Bueno, y así finalizamos este recorrido por el texto de Bernard, los orígenes del pensamiento griego. Como dije antes, este material es complementario a la lectura. Esta lectura es una lectura muy enriquecedora, que no es de una gran complejidad y que, bueno, a partir de este audio les va a servir para poder situar las ideas centrales, principales de este texto, que nos va a servir para después ir avanzando y entendiendo varias cosas de la materia y de la unidad. Saludos, compañeros.